tal como anunciamos, y queremos agradecer la amabilidad que ha tenido el profesor Otoniel Alvarado Oyarce de atender esta comunicación. Profesor, tenga usted muy buenos días y en primer lugar agradecerle esta comunicación con enlace regional a través de RCR, Red de Comunicación Regional y Radio La Mejor de Piura. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, gracias por la entrevista. Profesor, en primer lugar, usted ha atravesado en las últimas horas una situación bastante preocupante, como le hemos explicado al inicio del programa, ¿no? Haber sido objeto en realidad de una usurpación, de una apropiación ilícita de un derecho de propiedad que le pertenece. Usted ayer en diversos medios de comunicación ha explicado con suma claridad la autoría de la obra, ¿no? Pero sin embargo, ayer en horas de la tarde, el candidato a la presidencia de la República, César Acuña, ha explicado que él tiene la coautoría, ¿no? Y usted minutos después desmintió este hecho, ¿no? Mi pregunta es muy puntual. ¿Cuál ha sido la reflexión a esta hora, ya pasado ya el primer día de esta situación desagradable, para un docente, para una persona que se dedica a la investigación, para una persona que siempre se ha dedicado a la educación y que tiene la educación como un apostolado? Esa es mi preocupación principal, ¿verdad? Desde el punto de vista académico, a mí me interesa, obviamente, actuar con ética, con moralidad, mantener mi dignidad. Por eso yo no he actuado en ningún momento de manera directa, de manera personal y mucho menos intencional. No tengo ningún interés, ninguna veleidad política que me motive a hacer este tipo de denuncias. Esto es producto de la investigación periodística, por la situación de la investigación del diario, porque por razones de corte político, me imagino, pues. ¿Ya? ¿Usted cuándo conoció en el año 99 al señor Acuña, ¿no? Comentaba usted en diversas yo lo conocí antes porque fue mi alumno, pues obviamente, ¿no? Y entonces en esas condiciones trabamos amistad, como es normal entre todo profesor y alumno. ¿Y hasta cuándo ha trabado amistad con el señor Acuña? ¿Hasta hace poco ha tenido comunicación? Ahora, claro, siempre. Yo no he roto amistad alguna, simplemente que nos distanciamos por diversas razones. Yo ya no trabajo en la Universidad de Lima. El programa donde yo trabajaba cerró hace años. A mí me jubilaron ya. Y el señor Acuña dedicado a su universidad, obviamente. Entonces, no hemos tenido oportunidad de compartir información, ningún tipo de comunicación, salvo saludos así eventuales, esporádicos, fundamentalmente en el aeropuerto de Trujillo, porque yo sigo dictando clases en la Universidad Nacional. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio al señor Acuña, profesor? No recuerdo, ya debe ser 3 años, 4 años quizás, quizás más, no sé, recuerdo exactamente. Profesor, otro de los hechos que se ha comentado en las últimas horas es referido que usted tomó conocimiento que ya había una publicación con la autoría, ¿no? Y eso se registró hace varios años atrás. Y usted, claro, siempre digamos, actuando de buena intención, no hizo la denuncia pertinente, que en realidad sí le correspondía hacerlo, pero usted siempre actuó de buena fe. Pero en ese momento no hubo ninguna explicación de parte de la universidad, no hubo ninguna explicación de su exalumno César Acuña, ni mucho menos digamos, de la editorial de la universidad. No, porque en ese momento yo estaba atravesando una situación muy incómoda, muy triste, que había perdido recientemente a mi esposa. Y eso pues no me generaba ningún aliciente para comenzar a actuar ni hacer nada. Además, como le digo, no era mi intención hacer daño a nadie, ni menos tratar de sacarle provecho a esta situación. No es ese mi estilo, es mi filosofía de vida. Yo quiero vivir siempre con un perfil bajo, bastante humilde, bastante modesto. No necesito de dinero en cantidades para poder tener una vida, digamos, demasiado holgada. No es mi horizonte. Profesor, a pesar que usted manifiesta que siempre ha vivido en un perfil bajo, debemos decir, y en honor a la verdad, que usted sí tiene un reconocimiento en el ámbito educativo nacional. Es más, en su momento usted ha sido galardonado con las palmas magisteriales. Y ahí va mi pregunta: ¿qué tiempo le tomó a usted hacer esta investigación? Todo libro demora,
todo libro es producto de una investigación. ¿Cuánto tiempo le tomó en este caso la obra? En este caso yo ya no le podría calcular porque obviamente el libro recoge publicaciones de corte periodístico que había hecho antes, años antes, para revistas de la propia Universidad de Lima. Y esas revistas están compendiadas en el libro que está en condición, que está en dificultades, ¿no? Entonces ahí por lo menos habrá 3, 4, 5 años, no sé exactamente, la verdad es que, porque incluso hay artículos ahí que yo recogí, que lo he tomado del suplemento del diario El Comercio, que me pidieron hacer artículos para ellos, y también una entrevista que me pidieron. Entonces hay varios otros artículos que aparecen citados en el libro, de manera que esa es una evidencia clara de que esas son producciones personales, esfuerzo personal. Y es más, tengo la primera parte que es el fundamento teórico de la política y de la política educativa, en qué consiste, cómo se formula, cómo se ejecuta, porque tuve a mi alcance en un viaje que hice a Costa Rica a unos materiales del Ministerio de Educación de Costa Rica. Y aprovechando de eso me dio luces para desarrollar el tema sobre política educativa, que ha tenido bastante acogida en nuestro país, pero como a la mayoría de la gente no le interesa mucho, no habrán tomado interés de eso, ¿no? Profesor, ayer en la mañana cuando usted lo conseguía... El trabajo estaba hecho, estaba listo, y ahí fue cuando ya se me estaba editando, y ahí es cuando me ofrece el mismo amigo Acuña decir que quería editarlo en su imprenta. Y para todo profesor eso pues es imprimir gratuitamente un tiraje, ¿no? Usted confió en la buena fe del señor Acuña, ¿cierto, no? Bueno, yo no pensaba nunca, los maestros actuamos de buena fe. Y los siempre maestros no tenemos por qué desconfiar de nuestros alumnos. Sí, no, y le digo esto ¿por qué? Porque ayer cuando yo tuve la oportunidad de escuchar la primera entrevista que concedió a través de Radioprogramas del Perú, porque hay que citar la fuente del medio, usted explicaba con claridad que en su momento Acuña había sido su alumno, que usted era el autor directo de la obra, claro. Pero horas después lo ha sorprendido que el señor Acuña salga con un argumento por lo demás, y esto por favor, esto es una posición personal, yo asumo esto, una posición así de cinismo puro, decir que es coautor. Bueno, usted lo dice, yo no lo digo, yo simplemente quisiera decir que ha estado mal asesorado el amigo Acuña. Lamentablemente ha sido tan tergiversado, se han hecho tantas cosas aquí irregularmente en las ediciones posteriores de este libro, que yo ni siquiera las conozco todas ellas, no he tenido acceso a ellas. Yo tengo solamente 2. La edición original, auténtica, digamos, con algunos pequeños errores, y una de las ediciones adulteradas. Pero según he visto en el diario, aparecen 2 más incluso. Incluso hay una que tiene un color celeste. Nunca lo vi eso. Ahora, menos aún donde aparece como coautor, ¿no? Con los 2 autores en la carátula, y yo no lo conozco, pero lamentablemente. Supongo debe estar en la biblioteca de la Universidad César Vallejo. Ahora, entiendo que en las últimas horas usted debe haber recibido muchas muestras de reconocimiento, no solamente de gente vinculada al sector académico, educadores, sino también la colectividad en general, porque esto ha causado indignación, ¿no? Así como usted de una manera mesurada muestra su desagrado, su desazón y hasta mucho fastidio, entiendo que también esto sirve para la reflexión, ¿no? Sí, creo que eso es lo más importante, ¿no? Para que la población, estamos viviendo un momento electoral, y ojalá este momento electoral sirva también como un escenario académico, pedagógico, educativo, para que la gente aprenda que todavía no hemos votado, pero estamos a puertas de votar para saber por quién votar. Y lamentablemente, reitero lo que dije ayer, que estamos en un mare magnum de candidatos, y al pobre elector común y corriente lo van a generar todo
¿qué te diría? Un sancochado en la cabeza, y no vas a saber por quién votar. Lamentablemente a veces se vota por el bolsillo, se vota por el estómago, se vota por el hígado, pero no por la cabeza. Una reflexión final, profesor Otoniel Alvarado, porque sé que usted tiene que atender otros compromisos y de antemano le agradecemos la deferencia con Radio La Mejor y RCR, Red de Comunicación Regional para todo Piura y Tambo Grande en particular. ¿Cuál es el mensaje que le va a dar usted a esta hora? ¿Cuál cree usted que puede ser el efecto de estas acciones irregulares de todo punto de vista, ilegales de todo punto de vista en la educación en el país? O sea, ¿cuál cree usted que es el mensaje que se tiene que asumir ya luego pasado este momento desagradable y que no tenga que ocurrir hacia futuro? Yo pienso que aquí hay que tener un poco más de coraje para asumir una verdadera reforma educativa, una revolución educativa. No puede ser que sigamos haciendo parches y parches y parches. Lamentablemente no sabemos a dónde vamos, cuál es el horizonte educativo que tenemos en nuestro país. No tenemos un modelo pedagógico. ¿Ya? Simplemente nos acogemos a lo que dicen los organismos internacionales, a lo que dicen los países vecinos o a lo que está de moda. Tenemos que ver la obligación de, como decía Mariátegui, no hacer ni calco ni copia, sino creación heroica. Y no mirar a la educación como un lucro, ¿no? Como un mercantilismo, ¿no? Obviamente eso es fundamental, pero lamentablemente ya no están por los pensadores de antaño que decían cualquiera, sea pobre, sea rico, blanco o negro, debe tener el mismo derecho a la educación por su condición de ser un ser humano que necesita realizarse. Y la única forma de realizarse a través de la educación. ¿Qué diría frente a este hecho el padre jesuita Ricardo Morales Basadre, no? Bueno, por la vergüenza de él es que, y gracias a él, yo primero le pedí 1000 disculpas por ¿qué te digo? Error cometido, ya, por esta, ¿qué te digo? Problema generado, ¿no? Porque para los que pensamos, los que producimos, este es un problema tremendo, de carácter moral, ético, íntimo. Y por eso mismo con él convenimos en sacar una edición, que es un nuevo libro editado por la Universidad Femenina. Como sabemos, una universidad privada también, pero católica, ¿no? Y claro, bueno, con mayor solvencia, supongo, moral, y ahí mismo lo presentó el padre Morales. Bien, profesor Otoniel Alvarado Oyarse, sumamente agradecido por brindarnos esta comunicación, estos minutos, en realidad, que más que una queja han sido una reflexión del docente, del apóstol dedicado a la educación. En realidad lo pinta de cuerpo entero, en realidad. Debemos felicitarlo por el coraje que usted ha tenido para salir a asumir una situación desagradable, pero con mucha cordura, con mucha reflexión y lo más importante, mirando hacia adelante, reflexionando que son cosas que no deben ocurrir en el Perú. Y sin embargo, creo que hay cosas tan elementales como es justamente perfilar el trabajo de la educación en el Perú. Nuevamente muy agradecido, profesor. Ok, gracias, hasta luego. Muchas gracias. Era la comunicación que sosteníamos con el profesor Otoniel Alvarado Oyarse. En realidad, una reflexión que pinta a la persona, que pinta al ser humano. Porque otro con justa razón reacciona de una manera virulenta, reacciona de una manera que enrostra la sinvergüenzada que está realizando el señor César Acuña, porque en realidad eso es una sinvergüenzada, y con un silencio así, de comparsa, que es lo más preocupante. Bueno, para analizar este tema, como cada sábado nos acompaña acá en la cabina central, acá en Lima, en los estudios centrales de RCR, Red de Comunicación Regional, Manuel Bernales Alvarado, analista social, politólogo. Manolo, ¿cómo te va? Buen día, qué gusto escucharte. Desde Duarte, ¿cómo estás? Muy buen día, un gran saludo para ti, para todos los que aquí trabajan y también para los que están en Tambo Grande. Y mis respetos para esa expresión de cordura, rigor conceptual y dignidad que acaba de manifestar con sus reflexiones y respuestas el profesor Alvarado Oyarse. Manolo,
¿Cuál es la primera observación? Porque tú eres una persona muy vinculada al mundo académico, la semana pasada lo conversábamos, que ya con el hecho de lo registrado, lo ocurrido con la Universidad Complutense de Madrid, era una forma de actuar bastante preocupante por el lado del candidato César Acuña. Una semana después se conoce un tema mucho más todavía delicado. ¿Qué te invita a la reflexión? ¿Qué te invita a mirar qué tan bajo estamos cayendo en el país? Estamos cosechando lo que se ha sembrado a través de muchos años. Mira, en los 40, en los 50, era una práctica en escuelas públicas y en escuelas privadas, en unas más que en otras, lo que se llamaba el plagio, la copia. Y habían colegas, estudiantes, compañeros de estudio que eran expertos en la copia. Y muy pocos más bien pueden decir que no han tenido nunca la tentación de la copia. Con esto quiero decir que el plagio, el fraude iniciado en esa forma desde la primaria pasando por la secundaria, ha sido siempre una práctica social en el Perú. Yo invito a que se reflexione sobre esto, porque esto ha ido creciendo en vez de reducirse y ha llegado a las cimas, no de las alturas, sino de las profundidades con este caso, que en segundo lugar quiero decir que no termina porque hay algo más. Que no es plagio, solamente es apropiación ilícita en realidad. Por supuesto, hay un conjunto de cosas. Algunas cosas son faltas, otras son delitos. Y tanto faltas como delitos son una violación evidente o probada, en su caso, a la ética y a la moral. Y cuando se acepta que estos plagios, que estas copias, que hacer tesis para otros es una práctica aceptada, valga la redundancia, en el país, se está sembrando una cultura que no tiene bases éticas y morales. Y eso lleva a que se coseche lo que hoy día se está cosechando. Yo no quiero mencionar nombres, menos de personas que no podrían llamar por teléfono porque ya no están, pero yo invito a quienes tienen entre 50 y 70 años que reflexionen cuántas personas en universidades se dedicaban a producir y hacer tesis para otros. Eso no es un plagio, es simplemente termina en un fraude porque se encarga una tesis, otro la hace y quien la encarga y paga por ella la presenta como suya. Eso es un fraude, eso es un engaño y eso se ha aceptado y hay gente que ha vivido haciendo tesis. Yo podría citar nombres, pero repito que no lo quiero hacer. Pero en segundo lugar, lo que quiero decir es que esto no ha acabado. ¿Por qué crees que no ha acabado? Por una sencilla razón. Se juntan varias cosas internas que son todo este proceso y algunas internacionales. El señor Acuña manifestó motu proprio, no respondiendo a ninguna pregunta, en un evento público y grabado hace cerca de mes y medio, que él tenía una maestría de la Universidad de los Andes, coauspiciada o cofinanciada, no recuerdo exactamente las palabras, por la UNESCO. Y lo dijo con mucho relieve, con mucha pompa. Esa maestría, el logro de esa maestría y la tesis de esa maestría aún no ha sido analizada. Y tanto con lo que ya existe, cuanto con lo que pudiera salir a la luz por el análisis de esa maestría lograda y de esa tesis aprobada y presentada, la UNESCO no puede quedarse con las manos cruzadas, tanto porque es una violación a las más elementales normas de trabajo de la institución intergubernamental que tiene tantos años, cuanto porque se da la circunstancia que la UNESCO está preconizando con mucho más fuerza en los últimos años lo que en inglés se dice el juego limpio, el fair play, tanto en el deporte, pero también las buenas prácticas en la educación. Y resulta que su directora general,
la señora embajadora de Bulgaria, directora general de la UNESCO, es voceada ahora como una de las candidatas mujeres a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y yo me pregunto, como exfuncionario de la UNESCO y como simple ciudadano, si esto ocurriese, si se destapasen estas otras cosas, además de lo que ya está puesto sobre la mesa, si la UNESCO, tanto los estados parte como los asociados a la UNESCO, las cátedras UNESCO, la red de cátedras UNESCO, las comisiones nacionales de la UNESCO tendrían que permanecer calladas. Me parece que no. Y en tercer lugar, aunque no ocurriese nada, ya con lo que ha ocurrido, el Perú tiene un daño muy grave. El daño que se ha ocasionado al país es muy grave porque, imagínense, mientras nosotros discutimos aquí por estas minucias, olvidamos que el Perú es parte de una comunidad internacional y que necesita tener representantes elegidos o funcionarios designados, respetados y respetables. Y esto es una cuestión fundamental para la vida de relación internacional. ¿Quién va a creer en la palabra de un gobernante o de un funcionario si miente, si engaña, si hace fraude, o que finalmente estas cosas que están en proceso de defensa y de acusación terminan con una prueba legal de que las cosas son como los acusadores dicen? Ya esto ha causado un daño muy grave al Perú. El Perú ya ha tenido un gobernante, el señor Fujimori, que ahora cumple condena por violación de derechos humanos, que además fue candidato a senador en el Japón, lo cual ponía en evidencia de que no era peruano, sino que era originalmente japonés, y así sucesivamente con otras personalidades. Yo no quiero hablar en contra de los partidos, no he aceptado tu invitación para hacer eso, señalo simplemente hechos que no pueden ser controvertidos, y en este punto indico que el daño moral, político, causado al Perú y a su imagen es grave y que no puede ser subsanado con dimes que te diré en forma inmediata. Ahora, Manuel, hay un tema que sí conviene citarlo, y para que los oyentes que nos sintonizan a través de Radio La Mejor y Enlace Regional puedan graficar. Esta es una campaña donde analistas, la propia prensa reclama que se discutan planes de gobierno, que se discutan posibilidades de desarrollo, pero sin embargo, a la luz de los hechos, a la luz de lo que se registra en el día a día, estamos condenados a que esta campaña va a ser una campaña exclusivamente de cosas ilegales, de dimes que te diré, porque yo no me imagino que en lo que resta de la campaña el señor Acuña vaya a responder sobre sus planes de gobierno. El señor Acuña va a seguir respondiendo sobre los cargos que se le imputan. Así es, y muy pocas personas están escribiendo o interviniendo en radio o en televisión analizando propuestas de planes de gobierno, en gran parte porque muchos saben que varias, no digo todas, sino que varias de estas propuestas tienen algunas fuentes comunes. Y muchas veces esas fuentes comunes no son citadas, en parte porque ya son un lugar común, pero en parte por esa práctica de no citar aquellas fuentes de las cuales se toman las ideas y las propuestas. Es más, tenemos un partido que tiene el nombre de un programa que instituyó el presidente Kennedy, que es Alianza para el Progreso. Y César Hiller en su momento, en una entrevista de hace varios años, ya precisaba esto al propio Acuña, ¿no? Efectivamente, tenemos otro partido reciente, joven, que debería estar dando ejemplos, como su candidato muy joven quiere decir que lo hace, que no ha cumplido con sus propios estatutos, no ahorita, sino meses atrás viene incumpliéndolos. Y también hay dudas sobre la regularidad existente, o más bien sobre las irregularidades que podrían haberse ocurrido en otros partidos. Ayer un periodista acotó muy agudamente lo siguiente, que aparentemente el único partido que trató de cumplir con sus normas internas en este proceso de campaña fue el Partido Popular Cristiano, lo cual casi termina en su ruptura, y que el asunto se salda
dice él momentáneamente, y me parece que es correcta su apreciación, con esta alianza que hizo con el Partido Aprista Peruano y con Alan García. Esto muestra entonces que estamos en una cultura política, llámale chicha, llámale como quieras, pero que es una cultura política que se presenta también en todos los partidos, tanto en los antiguos como en los nuevos, y esto es porque hemos sido tolerantes en el mal sentido de la palabra tolerancia, como cuando se hablaba de casas de tolerancia, hemos sido tolerantes con cosas que son absolutamente negativas para la vida en comunidad y para el respeto entre las gentes. Ahora, dentro de esa cultura chicha o esa cultura cómica que acuñó en su momento Fernando Rospigliosi, yo te voy a traer un tema que tiene que ver con el ámbito universitario y particularmente con la Universidad César Vallejo. La Universidad César Vallejo acaba de emitir un comunicado donde explica que la familia Acuña se va a apartar de la universidad y están delegando en toda la reestructuración de la universidad a Beatriz Merino para dirigir un proceso de reestructuración. Mi pregunta es muy puntual, ¿no? ¿Qué tanto esta informalidad, esta cultura chicha ha llegado a la universidad, y en el caso particular del emporio que ha formado César Acuña, pueda resurgir, creo yo, de una crisis bastante dura y bastante peligrosa? Tu pregunta es muy importante y estoy seguro que muchas personas van a responder con el hígado. Yo quiero, de la manera más respetuosa, claro, como trato de ser en mi vida, hacer un par de reflexiones. Primero, decir que me he informado en lo personal bastante bien sobre esa circunstancia. Dos, basado en esta información que tengo, que me he tomado el tiempo de buscar, puedo decir que la señora Beatriz Merino no ha entrado ahorita a esa universidad, está desde antes en esa universidad, en el puesto que ahorita se le conoce. Que el señor Francisco Miro Quesada Rada ha entrado antes a esa universidad y no en este momento que surgen estos problemas. Y que esa decisión que se ha tomado aparentemente fortalece las responsabilidades de tanto la presidenta ejecutiva de la universidad, o como se denomina el cargo de la señora Merino, como de su rector actual, el señor Francisco Miro Quesada Rada, y que los pone ante un reto y ante una situación cuesta arriba. ¿Lograrán hacerlo esto o no? Eso va a depender en gran parte de dos cosas. Uno, de las consecuencias políticas, sociales y morales que tenga el proceso que se está viviendo. Dos, de si toman o no toman medidas efectivamente reales, creíbles, demostrables, palpables para mejorar las cosas. Tres, si es que la gente que allí trabaja y la gente que allí estudia y los que están vinculados a ese mundo universitario que es muy grande. La sede de aquí de Los Olivos tiene capacidad para atender 35,000 alumnos. Multiplica las matrículas de 35,000 alumnos por mes y te das cuenta la máquina de producir dinero que eso es. Entonces, esa cultura que está en el fondo de todo esto, esa cultura chicha que permea y que entra en toda la sociedad y que aparentemente está pues muy presente en esa institución, ¿va a poder ser superada? Yo me hago una sola pregunta para no extenderme más. Cuando entramos, los que entramos a la universidad en 1960, por ejemplo, Mario Amoretti Pachas, que ha sido hace poco decano, compañero de promoción, Hernando de Soto, Juan Ocio y otros más. Teníamos dos cursos que en otras partes se llaman Introducción a la Investigación Científica e Introducción a la Investigación Documental. El primer curso fue dictado por el doctor, que en paz descanse, que casó con una compañera nuestra, con Teresia Gerán von Bischofhausen, que era el curso de preseminario, donde te enseñaban desde qué es un libro o qué era un protolibro, un palimpsesto, hasta afichar, hasta guardar las fichas, clasificarlas y orientarte hacia el buen estudio. Esa es una cuestión elemental que te lleva a hacer fichas textuales y fichas ideográficas citando la respectiva fuente, y mejor aún si se cita específicamente en algunos casos la traducción y la edición,
porque no es lo mismo una edición de Marx de Wenceslao Roses a una edición de Marx en la época de Beria y Stalin en la Unión Soviética, ¿estamos claros? Claro. Segundo, al año siguiente teníamos el curso de preseminario también con otros profesores, curso que terminaba con una monografía, o sea, ya en el segundo año aprendíamos a hacer una monografía. Hoy día no se hace nada de eso. Yo me pregunto, ¿eso se hace en la Universidad César Vallejo? ¿Eso se hace en otras universidades? Hoy día no solo en la Vallejo, porque al escrutar la Vallejo, al ver lo que se hace en la Vallejo, ¿por qué no preguntamos también por otras universidades? ¿Cuántas universidades SAC han surgido como empresas privadas disque para educar y que son una máquina de hacer dinero? Hablemos las cosas claras y en consecuencia veamos cuánto bien o cuánto daño se está haciendo a nuestros jóvenes, a los cuales ya se les ha borrado de la mente la historia del Perú, la geografía del Perú, la ética, la filosofía, la economía política y la educación cívica, que hoy día no se enseña en ninguna escuela secundaria y que probablemente tampoco se enseña en ningún estudio general o en muy pocos estudios generales en las universidades. Esa es mi reflexión.